Buenos días a todos. Le doy gracias a Dios de poder estar este momento con ustedes. Un mensaje muy importante, una enseñanza que Dios me dio hace unos meses atrás y realmente lo estoy dando en francés en este momento y en español. Es un mensaje muy importante para todo cristiano y para toda persona también que quiere conocer a Jesús y que no lo ha conocido todavía. Es muy importante de comprender ese mensaje, pero pienso mucho en nuestras iglesias, los cristianos, cómo vivimos nuestra vida en este momento y, y bueno, problemas siempre van a haber, pero la diferencia no es que uno va a ir en Jesús, no va a tener problemas, los problemas van a seguir, pero con qué corazón estamos dispuestos a enfrentar esos problemas, con qué paz o con qué preocupación. Y todas esas preguntas que a veces uno tiene, eh, es sobre todo sobre el tema ahora que Dios me dio, que es sobre la comunión con Cristo. Y lo vamos a leer ahora una parte del Evangelio, eh, de realmente qué es lo que es la comunión con Cristo. Y este va a ser un mensaje que va a estar dividido, yo creo, en 5 o 6 partes. Van a ser cortos, yo te diría entre 20 y 30 minutos, para que no sea muy largo, porque es muy importante que se tiene que quedar todo el mensaje para comprender bien. Y bueno, les aconsejo tener la palabra de Dios con ustedes. Y cuando unos versículos vamos a ver juntos, me puede poner pausa porque es un video y fijarte en la palabra si la leemos juntos y la analizamos juntos. Pero es muy importante que esas varias partes que van a ver, y más o menos entre 5 o 6 partes, que tenemos que comprender, uno, lo que es la comunión de Cristo, qué es lo que es estar en comunión con Cristo, cuál es la importancia de un cristiano estar en comunión con Cristo y cuáles son los problemas que un cristiano puede encontrar si no está en comunión con Cristo. Y bueno, todas esas preguntas, pero todo va realmente con la comunión con Cristo. Así que bueno, van a haber otros mensajes, y me gustaría tener todas esas partes que lo estoy dividiendo en este momento, que esté todo listo, que la pueda dar todo en 2 semanas. Por lo tanto son videos cortitos, pero pues muy útil y es muy importante de pasarlo a la gente. Es muy importante también porque es un mensaje sobre la comunión con Cristo y ustedes se van a dar cuenta que es muy importante. Es la base, es algo que realmente no es algo muy nuevo, pero es algo que a veces muchos cristianos nos olvidamos. Yo cuando Dios me dio ese mensaje me he olvidado completamente la importancia realmente de la comunión con Cristo. ¿Qué significa la palabra comunión? Cuando uno lo vamos a buscar en el diccionario, lo que significa comunión, y no es lo que vemos en las iglesias o en la iglesia católica como la primera comunión y toda esa cosa, no. La palabra comunión, ¿qué significa? Y por qué es tan importante para nosotros cristianos estar en comunión con Cristo. Así que bueno, les invito a escuchar hasta el final, obvio. Uno nunca sabe cuál es la buena palabra que tienen que caer hacia ustedes, pero si pueden pasarlo también su mensaje a la familia, a los amigos, es muy importante, eh, porque es un mensaje de Cristo y todo lo que es mensaje de Cristo, el conocimiento de Cristo es muy importante, lo van a ver ahora en este momento. Así que esta es la primera parte. Y la primera parte vamos a ver lo que es la comunión de Cristo. ¿Qué significa la palabra comunión? ¿Por qué es tan importante esa palabra comunión con Cristo? Y lo vamos a ver ahora. Así que si tienen la palabra con ustedes, vamos a ir al primer libro de Corintios, primer capítulo, y vamos a leer del versículo 4 a 9. Pero el versículo importante es el último, el 9. Pero quiero leer a partir del 4 para que veamos el contexto, por qué Dios nos llama a estar en comunión con Cristo. Así que el primer libro de Corintios, porque hay 2 libros, el primer capítulo, y voy a empezar a leer por ustedes del versículo 4 hasta el 9. Así que voy a leer ahora. Y si quieren lean conmigo también. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo, obvio, siempre estaba dándole gracias a Dios por Cristo para nosotros, porque evidentemente Cristo es el que nos salva, el que fue la cruz para nosotros, pero es muy importante estar siempre agradecido así a Dios, pero por Jesucristo. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Ahora es muy importante, antes que sigamos,
enriquecidos, discúlpeme, a veces me equivoco con las palabras. Uno piensa siempre en el mundo, enriquecerse de la plata, ¿eh? O las casas, los autos. Obvio que no hace falta todas esas cosas, Dios no está en contra de eso, al contrario, Dios te puede bendecir. Pero la más gran riqueza es en Él. ¿Viste? En mayúscula está escrito que lo que es la palabra y el conocimiento. Porque toda persona que no tiene conocimiento es una persona que no va a lograr en la vida. Tenés que tener conocimiento que lo que hagas. Cualquier cosa que haga, tenés que tener conocimiento y querer seguir aprendiendo para ser mejor todavía. Y eso en cualquier dominio, mismo en la vida de todos los días. Siempre uno quiere tener cada vez más conocimiento. No te puedes importar de, no quiero conocer más, no quiero aprender más. Es la peor cosa que una persona puede hacer. Pero viste, o podemos decir, la más grande riqueza de Dios es el conocimiento en su palabra. Y eso siempre hay que acordarse de eso. Y por eso uno se da cuenta, hasta que cristiano, que estamos todos en la iglesia, estamos todos siempre en los lugares, estamos siempre rezando, ayunando y todo, pero usted se da cuenta que el enemigo siempre está tratando de sacarnos del conocimiento, de evitarnos de leer la palabra, de conocer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está el conocimiento. El que tiene conocimiento tiene poder. Por eso dice, la más grande riqueza es en la palabra de Dios y en el conocimiento. Y sigamos, vamos a seguir leyendo. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta a ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabe que tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Una carrera, un partido, no podemos jugarlo a la mitad, no lo podemos jugar un poquito, tenemos que llegar siempre a la final para lograr la carrera, obvio. Así por eso el que quiere que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor, que hasta el final, que el enemigo no nos puede encontrar falla, que evidentemente Dios, culpa de la sangre de Jesucristo, fue que estamos justificados, obvio, con los pecados que hemos tenido todos, pero estamos justificados, pero hasta el final hay que quedarnos justificados con Jesucristo, y eso es muy muy importante. No es porque tuviste tu vida en Jesucristo hace un año, ahora puedes hacer lo que sea, no, tienes que seguir en la buena carrera, tienes que seguir en el buen camino. Por eso es que Jesús dice, yo soy el único camino, no te desvíes de ese camino. Muchos cristianos se desvían, sí, creyeron en Jesús, fueron bautizados, van a la iglesia, pero se desvían del camino. Y eso es muy importante, que no tienes que pasar. Por eso que ahora vamos a leer el versículo 9. Es muy importante, la comunión en Cristo es la base para no desviarte de ese camino. Mira el versículo 9, dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que Dios es fiel, obvio, pero es quien fuimos, cada uno de nosotros fuisteis, dice, pero está hablando de nosotros, fuimos todos llamados a algo muy importante. No fuimos llamados solamente a ir a la iglesia, no fuimos llamados solamente a cada uno tiene su don, tenés pastores, tenés profetas, sí, tenés esos llamados, pero el llamado más importante, que en común en todos los cristianos, estamos llamados a estar en comunión con Cristo. Y eso el Espíritu Santo habla y nos dice que Dios, el Padre, el que creó todo, Él nos ha llamado por una cosa muy importante, una sola cosa: estar en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque obvio nos pide hacer muchas cosas, pero Él sabe que si no tenés la comunión con Cristo, el resto no va a pasar. O si lo vas a hacer, vas a abandonar, o no lo vas a hacer bien, o lo vas a hacer a la mitad, no lo vas a hacer con ganas. Hay muchas cosas que sabe que Dios, una gente puede hacer, puede darle millones de dólares a los pobres, pero lo más importante, antes de hacer eso, porque puede dar millones a los pobres, no hay problema, lo importante es estar en comunión con Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Hoy día la primera parte, como le digo, va a durar entre 20 y 30 minutos, no es muy largo, pero va a estar dividido más o menos en 5 o 6 partes. Así que vean, a las próximas 2 o 3 semanas voy a tratar de ponerlo todo en video para que podamos escuchar ese mensaje y lo puedan pasar también a la familia, a los amigos. ¿Qué es lo que significa la palabra comunión?
Eso es cuando Dios me dio ese mensaje y lo leí, dije, ¿qué es lo que es la palabra comunión? Yo lo conozco esa palabra por las iglesias, vengo de una familia católica, así que yo sé la primera comunión y todo. Conozco las palabras, pero nunca me tardé a comprender la definición exacta de comunión. Y lo encontré. Lo había dado el mensaje en francés, ahora se lo doy en español también. ¿Qué es lo que significa estar en comunión con alguien? Uno de los diccionarios, porque hay varios diccionarios, pero en general las definiciones son muy parecidas, obvio. El que encontré yo y que me gustó mucho, que dice, es tener un perfecto acuerdo de ideas y de sentimiento, estar en comunión de ideas con un amigo. Ahí da un ejemplo de un amigo, pero puede ser un hermano, puede ser un familiar, puede ser lo que sea, ¿no? Pero yo creo que comprenden la primera frase. Ahí uno se da cuenta qué es lo que es estar en comunión con alguien. Ahora, obvio estamos hablando con Cristo, pero demos el ejemplo de la vida de todos los días. Estar en acuerdo, en comunión con alguien, significa estar en perfecto acuerdo de ideas y de sentimiento con esa persona. Primero empecemos a ver las dos primeras palabras. Perfecto acuerdo. Cuando uno utiliza la palabra perfecta, ¿qué significa? Significa que no hay error, no hay falla. No vas a encontrar algo que va a decir, no, ay, mira, vas a encontrar una falla, vas a encontrar un error. Por eso que Cristo, el único que fue perfecto, varios intentaron a encontrar una falla, a encontrar un error y nunca han encontrado. ¿Por qué? Porque es perfecto. Fue perfecto, en todo lo que hizo fue perfecto, nunca pecó. Pero si metemos ahora, por lo menos en la vida de todos los días, cuando vos nombras algo que es perfecto, es algo que no le vas a encontrar nunca una falla, no le vas a encontrar ningún error, cosa que no pasa realmente en el mundo, siempre hay falla, siempre hay error, pero cuando vos utilizas bien esa palabra, significa que no hay falla, no hay error. Ahora ese tiene que estar en perfecto acuerdo. Perfecto acuerdo, quiere decir que el acuerdo entre esas dos personas no se va a encontrar falla, no va a encontrar error. ¿Y acuerdo de qué? Estar de acuerdo, en perfecto acuerdo de qué? De ideas y de sentimiento. Eso es alguien que está en comunión con otra persona. Algo cuando uno analiza realmente lo que significa, es difícil encontrar eso en el mundo. Y todavía más difícil de decir que tendremos que estar con Cristo en perfecto acuerdo en todas sus ideas y en todos sus sentimientos. Ahora, cuando volvemos al versículo 9 del primer libro de Corintios, primer capítulo, dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados, que fuimos todos nosotros llamados a la comunión con su Hijo, a estar en ese perfecto acuerdo de ideas y sentimientos. Ahora, realmente la parte 2, la segunda parte, vamos a ver cómo estar en comunión a Cristo, y parte 3 también y todo. Como te digo, hay varias partes que van a aparecer, pero hoy día vamos realmente a ver en este primer video que comprendamos cada uno de nosotros la poderosa comprensión, si podría decirle, sobre la palabra comunión. ¿Te has dado cuenta de lo que significa estar en comunión con alguien? Un ejemplo que yo di cuando lo di el mensaje en francés. Es como si yo, por ejemplo, pastor de una iglesia, doy un ejemplo, no un testimonio, un ejemplo, y voy a otra iglesia, me encuentro con el pastor allá, no nos conocemos realmente, y nos ponemos a hablar. Todo, evidentemente, las cosas de la vida, de la manera de que manejamos nuestra familia, que manejamos muchas cosas. Hay muchas cosas que yo voy a tener mi forma de pensar, y él también, y no es que uno es mejor que el otro, es normal, tenemos todo ese tipo de pensamiento distinto, por eso somos creados distintos, no hay problema en ese sentido. Pero cuando llegan las cosas de Jesús, cuando vienen las cosas de su palabra, cuando viene esos sentimientos, esa idea de Cristo, si ese pastor está en comunión con Cristo, y yo no lo conozco, pero él está en comunión con Cristo todos los días, no los domingos, a todos los días. Y yo de mi otro lado también estoy en comunión con Cristo a todos los días, y tratamos de comprender la palabra y buscar esa comunión con Cristo, esa relación con Cristo. El día que nos vamos a encontrar los dos, mismos si somos
dos personas completamente distintas, cuando vamos a hablar las cosas del Evangelio, cuando vamos a hablar las cosas de su palabra, vamos a estar de acuerdo los dos en todo, las ideas y todos los sentimientos. ¿Por qué? No porque mis ideas y sus ideas son las mismas, o mis sentimientos son los mismos que el sentimiento de ese pastor. No, es porque mis ideas y mis sentimientos están de acuerdo con Cristo. Estamos constantemente en perfecto acuerdo. Acuérdense lo que dice la palabra. Un perfecto acuerdo de todas las ideas y todos los sentimientos con Cristo. Y Él, lo mismo. Él está constantemente en perfecto acuerdo de ideas y de sentimientos con Cristo. Quiere decir que las ideas de Cristo y los sentimientos de Cristo, nosotros en nuestras vidas separadas, estamos totalmente en perfecto acuerdo siempre. Quiere decir que cuando nos encontramos los dos y hablamos las cosas de Cristo, vamos a estar en perfecto acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Jesús no cambia. La misma idea y sentimiento que Él va a sentir de Cristo va a ser las mismas que yo siento. Porque Cristo no puede cambiar. Y por eso lo vamos a ver más tarde, creo que en la tercera parte, no me quiero equivocar, que el versículo 10, que el siguiente, usted se da cuenta que Dios nos pide de no tener división entre nosotros. Y eso es lo que pasa en otras iglesias. Podemos tener división con otras religiones, con otras personas, es normal, porque obvio no son gente que no sirven en Cristo como nosotros. ¿Cómo es posible que en nuestras iglesias servimos todo a Cristo y usted se va a dar cuenta que cada uno tiene sus ideas, cada uno piensa distinto en las cosas de la palabra, en las cosas que uno hace por Jesús? Dice, no, eso no es así, es así. Porque es normal en el sentido, no hay una persona que es igual, no hay una persona que va a pensar lo mismo, que va a sentir lo mismo. Por eso que Dios nos llama, antes de todo, antes de hacer cualquier otra cosa, estar en comunión con Cristo. ¿Por qué? Para evitar las divisiones del enemigo. El diablo trata de dividirnos entre nosotros. Pero si nosotros, cada uno de nosotros, estamos en perfecto acuerdo de idea y de sentimiento con Cristo, la división va a ser mucho más difícil a pasar. Es normal. Porque no puede ser que podamos leer el mismo evangelio, podemos leer la misma palabra de Dios, y cada uno tiene su manera de pensar. Ahí uno se da cuenta que no viene de Dios eso. Dios quiere que estemos unidos. Pero para que nosotros estemos unidos, primero debemos estar unidos con Él. Y cada uno de nosotros, si una sola persona está unido con Dios y los 10 que están rodeando no están unidos con Dios, va a haber división normal. Porque cada uno va a pensar. Pero si las 10 personas están de acuerdo con todas las ideas y los sentimientos con Cristo, cuando van a estar juntos, va a pasar lo mismo, va a haber una unión. Porque cada uno va a tener las mismas ideas, los mismos sentimientos de Cristo. Eso es el ejemplo que yo te doy con otro pastor. Por ejemplo, estoy con otro pastor, lo mismo. Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de Cristo y vamos a tener la misma idea, la misma forma de pensar y la misma forma como los sentimientos que vamos a sentir los dos por las almas perdidas, por el trabajo de Dios, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque son los sentimientos de Cristo. Son las ideas de Cristo. No son ideas nuestras. Y por eso un ejemplo, cuando Jesús veía a la gente y estaba con compasión, ¿no? Que dice, bueno, son como gente perdida que no tienen, son ovejas perdidas. Pero Jesús sintió una compasión, sintió una lástima por esa gente, porque sabía que estaban perdidas. Le hacía falta alguien para guiarlo. Y por eso le dicen, hace falta obrero, porque hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. El sentimiento de urgencia que él tenía sobre la gente que había que salvar era tan grande. Por eso le decía de orar a Dios para enviar más obreros, pero los obreros somos nosotros. A mi opinión personal, yo creo que obreros no faltan. Faltan obreros con comunión con Cristo. Eso es lo que falta. Porque uno va a la iglesia, está llena. Y la iglesia cristiana hay por todos lados. Que sí que los obreros están ahí. Hay obreros. Pero lo que falta es comunión con Cristo.
Y no es porque uno es pastor, porque cuando Dios me dio ese mensaje, bueno, yo soy pastor hace unos años, doy mensajes, predico, pero eso no tiene nada que ver que automáticamente me ven predicar, que automáticamente estoy en comunión con Cristo. No, eso es mentira. Porque hay muchos pastores, y a mí me pasó durante años no estar en comunión con Cristo. No es que no quería a Cristo, y no es que no me gustaba la palabra, al contrario, lo hacía con mucho amor y lo hacía con ganas y me gusta hacerlo, me gusta dar la palabra de Dios. Pero lo más importante para lograr mi vida cristiana, para lograr mi vida en este mundo con todos los problemas que vienen, la única cosa que es lo más importante es que yo esté en comunión con Cristo. Y uno le decimos amén, comunión con Cristo, amén, amén, ok. Y si yo te hago la pregunta, ¿vos sabés lo que significa la palabra comunión? ¿O realmente lo que significa estar en comunión con Cristo? La definición pega fuerte. Estar en perfecto acuerdo con la idea de Cristo y con los sentimientos. Es decir, que los mismos sentimientos que Cristo sentía cuando veía a la gente, la misma manera que Cristo sentía que había que perdonar, había que querer amar, había que tener esa compasión, amar a su próximo como sí mismo. No, es el segundo mandamiento que Dios nos dio, que Jesús nos dio. Todos lo conocemos, es que realmente lo hacemos. Amar a su enemigo, orar para a los que nos persecutan. Como una persona que no está en relación con Cristo, que no tiene esa comunión con Cristo, puede llegar a obedecer esos comandamientos de Jesús? Para mí es imposible. Una persona no puede realmente perdonar, todo depende de la gravedad del enemigo tuyo, si no estás en comunión o si no estás en perfecto acuerdo con Cristo en su idea y su sentimiento. ¿Cómo puedes amar a tu próximo como a ti mismo si no tenés el amor de Cristo con vos, si no tenés esa comunión de Cristo, si no tenés ese perfecto acuerdo de esas ideas y el sentimiento con Cristo? Para mí no es posible. Y por eso es que muchas iglesias y muchos como nosotros cristianos fallamos en muchas cosas. Obvio que no vamos a ser perfectos como Jesús, pero yo creo que hay muchas fallas que tenemos que podríamos evitar tener una comunión con Cristo. Y para agregar a lo que significa realmente comunión, el perfecto acuerdo de idea y sentimiento, veamos los sinónimos. Los sinónimos vienen de las palabras que significan más o menos la misma cosa, o que significa la misma cosa que comunión. Fíjese, unión, bueno, ahí sí ya lo sabemos, está unido con una persona. Vinculación, vínculo, conexión, relación, alianza, sacramento. Bueno, hay varias ahí, pero fíjese, unión, conexión, relación, alianza. Constantemente, eso, alguien que está en comunión con otra persona, está constantemente unido con esa persona, está siempre conectada con esa persona, está siempre en relación con esa persona y está cuando uno hace una alianza, que decir que no se puede romper, como la alianza con Dios, con Noé, cuando hizo esa alianza, cuando lo hizo con Abraham, un tipo de alianza que hacen que no lo puede romper, el enemigo no lo puede romper. Es un contrato que fue firmado con la sangre de Jesús y no hay nadie que puede romper ese contrato. Es una alianza, una relación, una unión, una conexión. Esos son los sinónimos de comunión. Y la segunda parte que vamos a ver, que van a ver dentro de poco aparecer en mi página YouTube, es cómo empezar una comunión con Jesús. Obvio que tiene que ver con la palabra, y se lo ven, por eso que ahí vemos en el versículo anterior, en unos versículos anteriores, que dice que fuimos todos enriquecidos en Él, que nos dio una riqueza. ¿Qué riqueza? Toda su palabra y todo su conocimiento. Es decir, que lo más importante es la palabra de Dios para entrar en comunión con su Hijo. Por eso que Juan, en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, nos describe la palabra de Dios, que lo describe que es igual que Jesús. Evidentemente Jesús lo compara con la palabra de Dios. Disculpe. Eso es lo importante. Ahora, antes que terminemos, nos queda unos minutitos de comprender realmente, discúlpeme, la comunión con Cristo.
Comunión con Cristo es tratar a buscar ese perfecto acuerdo de la manera que Jesús pensaría, que Jesús daría su idea, y buscar siempre el mismo acuerdo de cómo Jesús se sentiría en ese momento, qué es lo que haría Jesús en ese momento, qué tipo de perdón, de compasión, de amor que Jesús daría en esa situación. Y eso de nosotros mismos no lo podemos hacer, porque nosotros somos pecadores, vivimos con los sentimientos varias veces de las emociones, y realmente cuando tus emociones reaccionan, normalmente es siempre contrario a lo que Dios haría o lo que Jesús hubiera hecho en ese momento. Por eso es que es muy importante de comprender la comunión con Cristo. Y ese es el primer video que vemos hoy día. Y el próximo vamos a ver realmente cómo entrar en comunión con Él. Pero hoy día me gustaría que comprendan bien que estamos todos llamados, sin excepción, a tener esa comunión con Él. Porque Dios nos lo pide. En el versículo 9 dice, Dios nos pide que fuimos todos llamados a estar en comunión con Él, con su Hijo, Jesucristo. Y comunión, estar completamente, perfectamente de acuerdo con todas las ideas y todos los sentimientos de Cristo, sin excepción. Por eso dice perfecto, no hay falla, no hay errores. Está perfecto. Por eso que una vez que Cristo entra en comunión con alguien, esa persona, eso lo vamos a ver después, viene a ser una luz para la gente que le hace falta. Y esa persona no va a ser perfecta, pero el que es perfecto va a vivir en esa persona. Porque esa persona cada vez que va a hablar, cada vez que va a pensar, cada vez que va a mostrar sus sentimientos, va a ser lo mismo que sale Cristo. Y ahí empieza el nacimiento nuevo, ahí empieza la nueva criatura, ahí la gente alrededor tuyo que te ven ir a ver a la iglesia, no te ven solamente ver a la iglesia, te tienen que ver Cristo en vos. Y esa es la única manera que puede llegar, si esa persona llega a lograr a estar en comunión con Cristo. Y por eso es que es muy importante para todo el mundo de comprender ese mensaje. Y bueno, van a haber varias partes, creo que como le dije recién, entre 4, 5, 6 partes, porque quiero que hagamos videos cortitos y fácil de comprender. Por eso es que prefiero que dure más tiempo, pero que lo comprendamos bien. Así que bueno, les invito para el próximo video, que va a estar disponible también en unos días. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque el próximo video va a ser sobre cómo entrar en comunión con Cristo, que es muy importante. Ahora quería que comprendieran bien lo que significa estar en comunión con Él, y algunos se da cuenta de cuando comprenden esa cosa, se da cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Ir a la iglesia los domingos no es suficiente. Es mucho, mucho más que eso. Y la gente alrededor nuestro tiene que ver ese cambio. Así que bueno, le pido que Dios los bendiga y que Dios les pueda mostrar la palabra, que pueda mostrar ese conocimiento, y realmente le pido a Dios que me siga ayudando a poder traer ese mensaje para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Chao.